Nueva York siempre ha sido una ciudad de encuentros fortuitos, donde las vidas de las personas se cruzan en momentos inesperados, creando conexiones que cambian el rumbo de sus historias. Así fue como Olivia y Daniel se conocieron, en un rincón cualquiera de Manhattan, en uno de esos días en los que la ciudad parece tener vida propia. Olivia, una diseñadora gráfica de espíritu libre, siempre había sentido que Nueva York era su hogar, aunque había nacido en una pequeña ciudad del Medio Oeste. Era el tipo de persona que se perdía entre las calles para encontrar inspiración, y su amor por la ciudad se reflejaba en cada uno de sus trabajos. Daniel, por otro lado, era un ingeniero informático que había llegado a Nueva York persiguiendo una oportunidad profesional. Ordenado y lógico, veía el mundo en líneas rectas y estructuras, muy distinto a Olivia, que encontraba belleza en el caos. Su encuentro fue tan accidental como cotidiano. Ambos se encontraban en una pequeña cafetería en el East Village, tratando de escapar del bullicio de la ciudad. Olivia estaba sumergida en su libreta de bocetos, mientras Daniel intentaba concentrarse en su trabajo. Fue un choque, literal, cuando Olivia se levantó de su asiento y tropezó con la mochila de Daniel. Los cafés se derramaron, y por un momento, todo se desmoronó. «Lo siento mucho», exclamó Olivia, tratando de salvar lo que quedaba de su café y su libreta. «No te preocupes, fue mi culpa también», respondió Daniel, secando su computadora apresuradamente. Después de unos segundos incómodos, ambos se rieron. No había mucho más que hacer. Olivia se ofreció a pagarle otro café, y Daniel aceptó. Y así, entre risas nerviosas y charlas sobre sus días, comenzaron una conversación que duraría mucho más que el tiempo en esa pequeña cafetería. Lo que comenzó como un encuentro casual se convirtió rápidamente en una amistad inquebrantable. A pesar de sus diferencias, Olivia y Daniel encontraron en el otro una perspectiva única de la vida. Olivia ayudaba a Daniel a desconectarse de su mundo estructurado, animándolo a perderse en las calles de Nueva York sin un destino fijo, simplemente disfrutando del momento. Daniel, por su parte, ofrecía a Olivia un ancla cuando las cosas se volvían caóticas, dándole el equilibrio que a veces le faltaba. Los fines de semana los pasaban explorando la ciudad juntos. Un día estaban en el Museo Metropolitano de Arte, otro caminaban por el League Line, y los domingos solían sentarse en algún rincón tranquilo de Central Park, observando a la gente pasar. Sus conversaciones variaban desde lo banal hasta lo profundo, hablaban de sus sueños, sus miedos y sus esperanzas para el futuro. La amistad entre ellos se fortaleció con el tiempo. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Cuando Olivia perdió su trabajo durante una ola de despidos, Daniel estuvo ahí para escucharla, llevándola a su cafetería favorita para recordar cómo empezó todo. Y cuando Daniel pasó por una ruptura amorosa, Olivia fue quien lo ayudó a navegar sus emociones, recordándole que a veces las mejores cosas llegan cuando menos las esperamos. A menudo, las personas que los veían juntos asumían que había algo más entre ellos. Pero para Olivia y Daniel, su relación no necesitaba etiquetas. La amistad que compartían era más profunda que cualquier definición convencional. Eran compañeros de vida, cada uno completando lo que le faltaba al otro, sin la presión de expectativas románticas. Sabían que en una ciudad tan rápida como Nueva York, donde la gente entra y sale de nuestras vidas a gran velocidad, habían encontrado una constancia que era invaluable. El tiempo pasó, y ambos crecieron en sus respectivas carreras. Daniel fue ascendido y recibió una oferta para trabajar en una empresa tecnológica en San Francisco. Aunque la noticia fue emocionante, también trajo un nudo de incertidumbre. Nueva York había sido el punto de encuentro para su amistad, y ahora la distancia amenazaba con cambiar todo. ¿Qué vamos a hacer cuando te vayas?, preguntó Olivia una tarde mientras caminaban por el puente de Brooklyn. Seguir siendo amigos, como siempre lo hemos sido. La distancia no va a cambiar eso, respondió Daniel, aunque sabía que nada sería igual. El último día de Daniel en la ciudad, se reunieron en la misma cafetería donde se conocieron. Compartieron historias, rieron y recordaron los buenos momentos.
Pero también hubo una tristeza silenciosa en el aire, una comprensión tácita de que las cosas estaban a punto de cambiar. Nueva York no será lo mismo sin ti, dijo Olivia, mirando el café. Ni para mí sin ti, respondió Daniel. Ambos sabían que las amistades, como todo en la vida, también evolucionan con el tiempo. Pero lo que compartían era más fuerte que la distancia o el cambio. Sabían que, aunque Daniel se mudara a otro lugar, siempre habría puntos de encuentro en su vida, ya fuera una llamada inesperada, un viaje planeado, o simplemente un recuerdo compartido. Y así, en la ciudad que nunca duerme, Olivia y Daniel demostraron que, a veces, las amistades más profundas no dependen de dónde estás, sino de quiénes son las personas que llevas contigo en el viaje de la vida. No te pierdas más inspiración. Suscríbete ahora y empieza a transformar tu vida, un paso a la vez.